Hola, soy Lenina García, soy secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. Podrán masacrar a nuestros dirigentes, pero mientras haya pueblo, habrá revolución, porque mientras haya pueblo, habrá revolución. Bueno, nos encontramos con una ausencia de una representación digna de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la USAC, ya que había transcurrido un periodo de 17 años de no tener una representación legítima, no se habían llevado a cabo elecciones democráticas para el secretariado de AEU y también existía una figura ilegal de la comisión transitoria que estaba secuestrando el espacio de la asociación. También nos encontramos con que existía una cultura de miedo y silencio muy grande, producto de la represión de la guerra, ya que muchos de los dirigentes sancarlistas fueron asesinados y desaparecidos en la época del conflicto armado interno, y eso implicó que se reconstruyera el tejido del movimiento estudiantil, que se generara una articulación de contactos, de músculo estudiantil dentro de la USAC. Entonces representó todo un desafío porque era iniciar un nuevo movimiento estudiantil que fuera totalmente distinto a lo que estábamos observando en la asociación, que eran personas con antecedentes criminales que utilizaban la asociación para fines económicos, para fines personales y no utilizaban la representación de las y los estudiantes para beneficio del gremio. Bueno, considero que uno de los principales legados de la asociación es poder recuperar el sentido y la cuota de participación política de las y los estudiantes, ya que en el cogobierno universitario tienen un papel importante, tanto los estudiantes como los docentes, como los egresados, pero la voz estudiantil había estado callada durante mucho tiempo. Al momento de recuperar la AEU, al momento de reorganizar al Consejo Consultivo y acompañar a las diferentes asociaciones, se vuelve a darle vida a esa voz crítica y a ese sujeto político que es él y la estudiante. Esto es muy importante porque los estudiantes hemos sido los que en estos últimos 2 años hemos sido una voz crítica ante las situaciones que acontecen en el gobierno central, como las movilizaciones históricas del 20S 2017 y 2018, que fue un legado muy importante ante el pacto de corruptos, pero también a lo interno de la universidad de poder cuestionar, por ejemplo, el por qué para las elecciones de rector no tiene participación las escuelas ni centros universitarios. Entonces creo que ese es uno de los más grandes legados, recuperar el sentido y al sujeto político que somos los estudiantes, no solo en la universidad, sino a nivel nacional y a nivel, digamos, de las juventudes, y también empezar a reorganizar y articular todo el tejido estudiantil. Desde la AEU se pudieron dar acompañamiento a la recuperación de asociaciones como la de Derecho, que llevaba aproximadamente 10 años sin elecciones democráticas, o la de Asociación de Estudiantes de Psicología. También se crearon nuevas asociaciones como la Asociación de la Escuela Superior de Arte, de los estudiantes de Ciencias Físicas y Matemática, de Fisioterapia. Entonces, poco a poco el movimiento estudiantil está recuperando su institucionalidad, pero también se están articulando otros grupos que desde sus propias expresiones están alzando la voz y están cuestionando el sistema educativo de la USAC y están cuestionando también qué tipo de universidad tenemos y necesitamos para que también haya una transformación social en Guatemala. Y estamos convocando a Asamblea General el día de mañana en la Plaza de los Mártires en la USAC para tomar decisiones como gremio estudiantil. El día de mañana vamos a ratificar si nos declaramos en paro o si vamos a exigir, que seguro vamos a exigir al Congreso, al Consejo. Uno de los desafíos más grandes a los cuales me he tenido que enfrentar es a la cultura de violencia que se vive no solo en la universidad, sino en el país. Vivimos en un país profundamente machista, profundamente racista, que son desigualdades que vivimos a todo nivel. Y esto también se replicó en la Universidad de San Carlos, el hecho de que existan liderazgos de mujeres, no solo en mi caso, sino también en la asociación existen liderazgos de otras compañeras que presiden comisiones de trabajo. Entonces se ha cuestionado mucho nuestra capacidad, se ha cuestionado mucho
las causas que defendemos al reivindicar derechos de poblaciones que han sido históricamente excluidas, como las mujeres, como pueblos indígenas, como comunidades LGTBI. Entonces han habido ataques desde ese punto de vista. También cuando las mujeres hacemos política se nos acusa y se nos ataca desde nuestra vida privada, cosa que no sucede con los liderazgos de hombres. Entonces se pudo ver muy bien en los casos como lo sucedido el 8 de marzo, cuando se hizo toda una campaña de desprestigio por haber acompañado la marcha del 8 de marzo, que iba en crítica y en denuncia a lo que había ocurrido hacia las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Entonces, ese ha sido uno de los desafíos muy grandes, también darnos cuenta que existen muchas tradiciones y muchas costumbres que replican una cultura de violencia dentro de la universidad y que son avaladas y son normalizadas incluso por la academia. Entonces, hacer política estudiantil en ese contexto ha sido todo un desafío, y también darnos cuenta que la desorganización, la cultura de miedo, la cultura de violencia es producto también de las secuelas de la guerra y del conflicto armado interno que vivimos y que lamentablemente han generado mucha cultura de contrainsurgencia en nuestro país. Uno de los logros más importantes del reciente movimiento y resistencia por la educación pública es la demanda de la reforma universitaria, un proceso que ha quedado rezagado en los últimos años, y que la reforma universitaria es una reivindicación que ya no puede quedar atrás, ya que la universidad mantiene un sistema de legislación y se rige por normas que están totalmente desactualizadas, una educación que todavía responde a un sistema mercantilista y neoliberal, una educación que no atiende completamente las necesidades de los pueblos de Guatemala y que promueve únicamente una visión occidental de pensamiento en la sociedad. Entonces, la universidad debe reformarse, debe hacerlo para poder estar acorde a las necesidades de la población y a la diversidad de pueblos que representamos. Entonces, ante ello, la reforma es una demanda histórica. Con la petición y con los logros alcanzados en el petitorio de la reciente toma, se logró que el año 2020 sea declarado como el año de la reforma universitaria. Esto implica que se van a estar desarrollando congresos para discutir sobre los diferentes ejes que conforman la metodología de la reforma, y que también se van a destinar tiempos específicos para trabajar la reforma universitaria, de manera que en esos días la universidad va a parar en cierto modo sus actividades para poder trabajar en la reforma universitaria. Otro avance importante fue el de la inclusión de las escuelas y centros dentro del Consejo Superior Universitario, no todavía un 100%, pero sí les garantiza ya tener voz dentro del Consejo, y que es algo que los estudiantes debemos de fiscalizar en las siguientes semanas. Y esto es un logro histórico porque desde su fundación y desde la creación de diferentes escuelas y centros no se le había dado participación dentro del Consejo Superior Universitario. Entonces, este es un logro histórico, es cuestionar las relaciones de poder que existen en la universidad, y es también voltear a ver la mirada a las necesidades de las escuelas y de los centros universitarios que están en los diferentes departamentos del país. En el caso de la Universidad de San Carlos, las mujeres estudiantes constituimos el 53% de la población estudiantil, o sea, somos mayoría dentro de la universidad. También la educación y la formación que se promueve no es acorde a nuestras necesidades, existe mucho acoso, mucha violencia. Entonces las mujeres debemos participar en política estudiantil, debemos involucrarnos y utilizar esos espacios que tenemos para alzar la voz, y también exigir las demandas y las exigencias que tengamos ante las autoridades correspondientes. También es necesario que las mujeres asumamos el liderazgo, porque históricamente hemos sido defensoras de la paz, hemos sido defensoras de la vida y de la construcción colectiva. Entonces necesitamos más liderazgos de mujeres, que sean liderazgos colectivos, que no repliquen lógicas caudillistas dentro de la organización social. Y en lo personal fue una tarea muy difícil. También hay demasiadas expectativas cuando una es la primera mujer en ocupar un cargo. En 98 años no había una mujer al frente de la AEU, entonces creo que hay expectativas de todo tipo, y también
demasiados ataques, demasiadas difamaciones, pero nosotras somos capaces de poder hacerle frente a eso cuando también trabajamos desde el desarrollo personal, desde poder trabajar nuestras cualidades, nuestras capacidades. El autocuidado es muy importante desde una visión feminista, entonces eso a mí en lo personal me sirvió muchísimo. También tener un equipo con el cual trabajar y articular, ya que este trabajo no fue en solitario, sino que fue un trabajo articulado entre diferentes organizaciones, y también el respaldo que tuve durante estos 2 años de los grupos de mujeres de sociedad civil fue enorme. Entonces, realmente las mujeres somos capaces de asumir estos liderazgos, lo hemos demostrado, y estar en los puestos de representación es una muestra de que sí se pueden dirigir organizaciones desde un enfoque de respeto a los derechos humanos, desde un enfoque de la igualdad y no desde la individualidad, no desde el caudillismo, no desde el querer apoderarte de un espacio para unos fines personales e ilegítimos, que era lo que teníamos anteriormente. Entonces, es posible. Esta universidad debe de transformarse, y si nosotras no nos involucramos y no ocupamos los espacios, también estaríamos dejando y cediendo todo, digamos, ese espacio para que entonces otros liderazgos ilegítimos lo hagan. Entonces creo que la experiencia en AEU, y al ser la primera mujer secretaria general de AEU, fue algo histórico, y también hay que reconocer a todas las mujeres que nos antecedieron y que abrieron brecha para que hoy nosotras podamos alzar la voz y que tengamos las garantías con las que contamos en la actualidad. Bueno, en la actualidad yo me siento muy comprometida a poder cerrar un ciclo en el movimiento estudiantil, a poder rendir cuentas a los estudiantes de nuestro actuar. No descarto a futuro participar en política nacional. Sería realmente un privilegio y un honor poder servir como funcionaria pública a la sociedad guatemalteca a raíz de la experiencia que he tenido no solo en la universidad, sino también desde la defensa de los derechos de la niñez. Sin embargo, es algo que no lo preveo a un corto plazo, sino quizás a un largo plazo, ya que me siento muy comprometida con la academia, con seguirme formando, con poder sistematizar todos los aprendizajes que hemos construido en estos años, y también poder profundizar más en la educación popular y en la educación pública. Entonces no lo descarto, pero sería muy a futuro y a un largo plazo. Para contarles, la Asociación de Estudiantes Universitarios del periodo 2017-2019 estuvo conformada por un grupo y un equipo de aproximadamente 30 estudiantes de diferentes unidades académicas. Nuestra asociación, desde el momento que se postuló para la planilla, representa a una gran parte de las unidades académicas y de diferentes jornadas, y la organización interna es a través de los puestos de representación de un comité ejecutivo y de las diferentes comisiones de trabajo que conforman el secretariado de AEU. Cada comisión tiene una función específica, y estas comisiones desarrollaron actividades con los estudiantes de acuerdo a su área. Entonces había una comisión, por ejemplo, de asuntos universitarios, de asuntos de género, asuntos académicos, de asuntos nacionales. Entonces existió un modelo organizativo bastante autónomo, en el cual las decisiones que se toman se hacen en sesiones ordinarias una vez cada semana, y ahí es donde se toman decisiones a través del consenso. Luego, lo que se decida se ejecuta, y cada comisión tiene la libertad de poder desarrollar sus actividades siempre en el marco de lo que se ha decidido en colectivo. Y también nosotros contamos con un plan estratégico que se diseñó de 2017 a 2020, que contiene la visión, la misión de lo que esperamos de la AEU para los estudiantes y para la población en general, y también cuáles son los objetivos y los ejes de trabajo que deberían plantearse las y los estudiantes y la representación estudiantil. Entonces, esa fue un poco la manera de trabajo. También se cuenta con un consejo consultivo, que es el órgano deliberativo de la AEU, que está formado por un representante de cada asociación de las unidades académicas, y ellos también ocuparon un papel muy importante para la discusión, la retroalimentación y el acompañamiento a las decisiones de la AEU. Bueno, yo soy maestra de educación primaria, también soy profesora de enseñanza media en lengua y literatura. Ya próxima espero a graduarme de la licenciatura en la enseñanza del idioma español, pero me definiría como una mujer que siempre está en busca de la libertad,
en búsqueda de su autonomía. Soy también escritora y poeta. Desde pequeña siempre he creído que la educación es una forma maravillosa de poder conocerse a sí misma y poder transformar la sociedad. En ese sentido, la educación y la literatura son mis dos pasiones en la vida. Actualmente vivo con mis padres, con mi hermano, con mi mamá y mi papá. Somos una familia bastante unida y a mi familia le debo realmente las raíces de mis principios y de mis convicciones. Me encanta la naturaleza, me encanta todo lo que tenga que ver con la sensibilidad, con la recuperación de lo humano, y también me encanta la lectura. Entonces, esas son un poco como de mis pasiones en la vida. También me encanta mucho la bicicleta, es como mi Murciélaga es mi bicicleta y la que uso corrientemente. Y también creo muchísimo, me apasiona muchísimo todo lo que tenga que ver con la construcción colectiva, con la educación popular. Entonces me voy muy contenta de las experiencias adquiridas y reafirmo a través de este tiempo que la educación es una herramienta poderosa para transformar la vida y el mundo. Una de las cosas que más me gustan de la universidad es su historia, la identidad que genera no solo en los estudiantes, sino en la población guatemalteca. Siento una profunda admiración por las generaciones que nos antecedieron en la AEU, por el legado de nuestros héroes y mártires. Ellos son para mí el camino y son el referente de lucha que tenemos para defender realmente una educación pública y la memoria histórica. Me gusta mucho la historia que alberga la universidad desde sus orígenes prehispánicos, de su sentido comunitario y su proyección hacia la población guatemalteca. También tengo lugares preferidos acá. La biblioteca es uno de mis lugares preferidos, todas las áreas verdes, también los diferentes murales y espacios de memoria. Entonces, la universidad también marca a mi familia, mis padres estudiaron acá, entonces es un amor muy grande también a esta casa de estudios y al conocimiento.